Bien, va a empezar el juicio a quien fue el presidente de la señora Boluarte, es decir, el jefe de la señora Boluarte. Me refiero a Pedro Castillo Terrones. Si pues el golpe ya no paga, Poder Judicial ordena inicio de juicio contra Pedro Castillo y sus ministros por atentar contra la libertad y la democracia. Efectivamente, va a empezar el juicio. No tiene fecha aún, pero es inminente. Y vamos a entrevistar al abogado, al único abogado, creo que después de 24, es el 25º, el único abogado que tiene en estos momentos Pedro Castillo, que es el doctor Luis Medrano, a quien agradezco su presencia aquí. Buenas noches, doctor Medrano. Buenas noches, señor Hildebrand. Un gusto de escucharlo el día de hoy. Bien, antes de entrar en materia, quería aclarar algunas cosas que estuve leyendo en relación a su pasado. Usted fue en algún momento acusado de cohecho pasivo específico en Huancayo y por pertenecer, supuestamente, a una organización criminal dirigida por el juez Emiliano Ramos Álvarez, cuyo cómplice era la fiscal Zuli Orellana Rojas. ¿Cómo sí, justamente es una investigación de carácter reservado, pero lo más saltante de esto es donde me involucran en una investigación justamente por señalar que este señor era un delincuente, justamente por eso. Es decir, lo que hoy día sucede en todo el Perú y sucede con Pedro Castillo. Los famosos delincuentes que se convierten en colaboradores eficaces buscan refugio en la fiscalía, manchando el honor de todas las personas que lo consideran adversos a ellos. Eso es lo que sucede. Lo mismo que sucedió con el tema en el tiempo del terrorismo, lo que se llamaba los arrepentidos. Cuando estos arrepentidos, en realidad... Bueno, pero el proceso continúa, ¿verdad, doctor? Aún continúa, eso continúa. Aún continúa. Usted no ha sido absuelto todavía. No, eso está en una investigación. Y obviamente, desde que inició la investigación, la fiscal a cargo señaló que contra mi persona no existía ningún medio de prueba. Bueno, pero la Sala Penal Permanente de Junín mantiene el caso abierto, sigue el proceso y no hay absolución en este momento. No, aún mantiene abierto. Todavía no se cierra. ¿Y usted cómo espera que eso termine? Obviamente con un sobreseimiento, ¿no? No para todos, ojo, ¿eh? Esto lo voy a decir bien claro, porque yo fui el que declaré y dije todo lo que sabía de estos señores que estaban involucrados en este tema. Y obviamente y entonces el testigo premiado, el delator premiado que lo involucró a usted, al final, ¿por qué lo hizo? Lo hizo porque yo tuve conocimiento y supe que estas personas estaban involucrados en actos de corrupción, que incluso a mi persona me sacaron de varios procesos en los cuales yo patrocinaba para poner abogados de su entorno. Y así lo he declarado. Entonces, doctor, ¿usted le dijo a Pedro Castillo todo esto antes de tomar su caso? Obviamente tiene conocimiento. ¿Y qué dijo Pedro Castillo? Bueno, lo mismo que le sucede a él. Es decir, está procesado en base a colaboradores eficaces que lo único que buscan es beneficiarse con este tipo de procesos, ¿no? Y refugiarse en la fiscalía. Eso es lo mismo que sucede siempre. Es lo mismo. No, pero él no está porque haya un colaborador eficaz que lo haya adelantado. Hubo 30 millones de peruanos que vimos aterrorizados como aquel 7 de diciembre salía don Pedro Castillo, presidente de la República, desde Palacio de Gobierno, en directo, vía Canal 7, en cadena nacional, anunciando un golpe de Estado. Así que, por favor, no comparemos, no comparemos. Hay que dividir, él tiene dos procesos. Uno que es delito de rebelión, en la que obviamente no tenemos ningún colaborador eficaz, y tenemos el proceso de organización criminal, donde tenemos un sinnúmero de colaboradores eficaces y contradictorios entre sí. Esa es la diferencia. Claro, pero en el caso de rebelión es evidente porque... Obvio, ahí sí no hay colaboradores eficaces, ahí no. ¿Y cómo va a enfrentar el cargo de rebelión, que me parece que es el más importante, el más obvio en el proceso? Se va a enfrentar desde el plano jurídico. ¿Y por qué le digo esto desde el plano jurídico? Los hechos
es decir, la lectura de un documento mal llamado Mensaje a la Nación, que no fue aprobado y refrendado por el Consejo de Ministros, tampoco tuvo el respaldo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, tampoco estuvo apoyado por grupos paramilitares. Obviamente era un documento que no calza dentro del tipo penal de rebelión. Y el tipo penal de rebelión exige el alzamiento material en armas. Y no cualquier arma, sino un arma capaz de desestabilizar el orden democrático y por ende también el sistema de justicia y los organismos autónomos del Estado. Bueno, eso es lo que pretendía Castillo, pues él pretendía que la Fuerza Armada lo siguiera en su pronunciamiento y cuando se volteó la Fuerza Armada no lo siguió. La gran tragedia de Castillo fue la soledad en la que al final se encontró y el ridículo histórico que hizo. Pero eso no quita el hecho de que lo intentó además con millones de testigos y con una convicción absoluta desde Palacio de Gobierno. A ver, había que aclarar el tema. Nosotros somos un país que nos regimos por códigos. Es decir, toda conducta debe adecuarse a lo que señala un artículo del Código del Derecho Penal. La conducta de leer un documento que Pedro Castillo lo considera como acto político se adecúa al presupuesto de los elementos del delito de rebelión. Esa es la pregunta. Y el presupuesto dice levantarse en armas para atentar contra el orden democrático, la estabilidad democrática. La pregunta es... Exactamente eso, vos. Si yo en estos momentos señalo que voy a atentar contra el Congreso, y esa palabra es suficiente para decir que ya está en peligro el Congreso. No, pues, doctor, no se pase usted. Si usted lo dice, queda simplemente como un dicho disparatado de un anónimo, de un privado, como si lo dijera yo exactamente. Pero si usted tiene el mandato presidencial, la banda presidencial, se pone la banda presidencial, está en el Palacio de Gobierno, donde ejerce como presidente porque ha sido elegido y anuncia el cierre del Congreso, no, pues, eso es un intento de golpe de Estado. El problema, ¿sabe qué, señor doctor, perdón, Luis Medrano? El problema es que los golpes tienen que triunfar. Si no, entonces le pasa al protagonista del golpe lo que le pasó al pobre Castillo. Imagínese que en España, en febrero del 81, el teniente coronel Antonio Tejero hubiera tenido éxito. Se metió a las cortes, dio disparos, quiso hacer el golpe, le salió cuadras. Bueno, fue preso. Imagínese que Velasco hubiera querido dar el golpe en octubre del 68 y la Fuerza Armada no lo hubiese apoyado. Preso, indiscutible. Le voy a hacer una diferencia. Usted ha hablado de golpe de Estado y hablamos también de rebelión. La pregunta, ¿cuál es la diferencia entre rebelión y golpe de Estado? La diferencia jurídica debe ser seguramente de una gran sutileza para usted, pero políticamente hablando son muy semejantes, ¿no? Es digamos, abolir la separación de poderes dictada por la Constitución y concentrar todo, como lo anunció Pedro Castillo en aquel discurso, cerrar el Congreso y además una serie de otras medidas que implicaban la concentración del poder. Claro, cuando estamos frente a un golpe de Estado es cuando los que intentan tomar el poder legalmente constituido lo logran, es decir, logran su objetivo, estamos frente a un golpe de Estado, así señalan los constitucionalistas. En cambio, cuando pretendemos tomar ese poder, pero no lo logramos por muchas circunstancias, no hay golpe de Estado. Lo que tenemos es un delito de rebelión. Sí, pues, pero... si ese delito de rebelión... Exactamente, pero está hablando de un delito, ¿no es cierto? De un delito de rebelión, siempre en cuando cumpla con los presupuestos establecidos en el Código Penal. Y le voy a señalar por dónde está el error. ¿Qué sucede?
El Código Penal dice claramente que para reputarse un hecho, delito de rebelión, tiene que haber alzamiento en armas con capacidad de poner en riesgo la estabilidad democrática, así en términos generales. Sí, pues eso estaba implícito en el mensaje, pues. No era un Ahora, alzamiento de armas, la era que el pregunta es, ejército y la Fuerza Aérea y la Marina acompañaran al presidente en su decisión de cerrar el Congreso del mismo modo que en abril del año 92 Fujimori hizo exactamente lo mismo y fue un golpe de Estado. Pero ¿qué hubiera pasado si Fujimori fracasaba? señor, Si la Fuerza Armada no lo hubiera hubiera sido respaldado, cierto, iba preso, pues. si eso hubiera sido cierto lo que usted dice, entonces el general Bobbio, que en aquel entonces era el ministro de Defensa, estaría procesado. Y justamente Bobbio no está procesado. ¿Por qué? Porque jamás se contó con el respaldo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, porque como todos sabemos en política, es la columna vertebral de un Estado. Y sin Bueno, pero ellos ese no fue el tiene error de poder Castillo, ningún pues presidente. eso no quita la mancha. Que Castillo no consultara con la Fuerza Armada y lanzara la propuesta, en todo caso, de un golpe de Estado y anunciara un golpe de Estado que no tenía ninguna posibilidad de ser efectivo, bueno, da una idea de lo disparatado del asunto y, digamos, del carácter casi, en fin, casi ridículo de la situación. Pero eso no quita el delito. Le voy a señalar, los funcionarios de alto nivel, como un presidente de la República, sus actos tienen dos connotaciones. Uno, puede ser de repente un acto reprochable, jurídicamente, así se dice. Y ese mismo acto también puede constituir delito. Para eso existe el antejuicio político y el juicio político. Lo que debieron hacer con Pedro Castillo es, al término de esa lectura, y si fue detenido, ser puesto a disposición del Congreso para un juicio político, no un antejuicio. Obviamente que ni siquiera hubo antejuicio, en este caso, ni siquiera hubo antejuicio. Sin embargo, el procedimiento fue lo peor que puede existir en clara violación de un debido proceso, porque el señor fue detenido y fue procesado como cualquier ciudadano, cuando aún era presidente de la República, cuando lo correcto era ponerlo a disposición del Congreso para que el Congreso opte por una de las dos vías, un juicio político o un antejuicio. El antejuicio solamente se da cuando el hecho reviste caracteres de delito. Y en este caso, si hace un análisis fríamente con la norma penal, no reviste pues características de un delito, pero sí pudiera haber sido sometido a un juicio político, que es cosa diferente, es cosa diferente. Eso es lo que hasta ahora sus abogados que iniciaron el proceso han Doctor, venido entonces, reclamando el debido proceso. Doctor, ¿cómo define, cómo califica entonces la aparición aquella mañana fatídica de Castillo anunciando el cierre del Congreso y la concentración del poder a partir de ese momento? ¿Cómo describiría esa escena, esa situación? ¿Qué fue entonces? ¿Una payasada? No, fue un acto político en respuesta a las múltiples peticiones del pueblo peruano que le exigían que cierre el Congreso. Es decir, trataba de dar una respuesta al pueblo peruano y acaba la parte subjetiva. ¿Cuál era la intención de Pedro Castillo? Realmente era atentar contra los poderes del Estado, el orden constitucional, o dar una respuesta al pueblo que le pedía que cierre el Congreso. Por eso nosotros hemos señalado que era un acto político. Obviamente, que a muchos nos guste o no nos guste, para eso existe el juicio político, a los que no nos gusta. ¿Un acto político o un golpe fallido? No, no es un golpe fallido. ¿Por qué un Sí, golpe pues. fallido? Para hacer un golpe, al menos una intentona de golpe de Estado, debemos contar con los mínimos elementos, ¿no?, de la posibilidad de atentar contra los poderes del Estado. Y le voy a poner un ejemplo. Pero eso lo dice usted, no lo dice, eso no lo pensó su defendido, eso lo dice usted, que evidentemente tiene más experiencia y supongo yo algunos grados de inteligencia por encima del señor Castillo. Y lo dice cualquier persona con sentido común. Efectivamente, si quiero hacer un golpe de Estado,
me reúno con la Fuerza Armada a ver si me apoya, porque la única posibilidad de que un golpe de Estado se consuma es que la Fuerza Armada efectivamente respalde la medida. No hay otra, no hay otra manera, no se inventó otra manera. Pero claro, en la mente de Pedro Castillo, que demostró ser bastante rudimentaria, muchísimo más rudimentaria de lo que el Perú exigía para el drama que enfrentaba, en esa mente sí fluyó esta imaginación maravillosa de, si lo digo, ya es realidad y la Fuerza Armada me va a seguir. Y entonces, claro, tenemos lo que tenemos. Usted lo dijo, señor Hildebrand. Era una conducta que usted lo califica de burda, y si era de burda, era inesperada, sin ningún ápice de apoyo y sin ninguna formalidad, ni siquiera para un mensaje. Era obvio que nunca iba a causar el mínimo daño a los poderes del Estado y el orden constitucional. Y el ejemplo que le hago es el siguiente. Si yo tengo un arma de fuego, apunto a una persona y le digo te voy a matar, sí, corre peligro porque puedo disparar y matarlo. Ahí tengo una tentativa de homicidio. Pero si yo agarro una fotografía y prendo una vela negra y digo que con brujería lo voy a matar, es lo mismo. Pero obviamente eso nunca va a suceder por las máximas de la experiencia. Eso nunca va a ocurrir. Jamás va a estar en peligro la vida de esa persona, porque es pura creencia, es algo burdo, como usted ha dicho. Y lo mismo ha sucedido con Pedro Castillo. Lo mismo. Dio lectura a un documento que ni siquiera estaba aprobado ni autorizado por el Consejo de Ministros. No tenía el respaldo, ni siquiera el ministro de Defensa tenía conocimiento de su contenido que estaba a su lado. No sabía el comandante general de la policía. Nadie sabía de este tema, salió de un momento a otro. La pregunta es... Sí. Bueno, ¿sabe qué? ¿Pondría en riesgo realmente la estabilidad democrática? ¿Podría poner en riesgo, en pavor? Estoy intuyendo, doctor, que usted va casi va a apelar a la figura de la demencia, a decir que Castillo se volvió loco. No se volvió loco. Lo que estamos diciendo es que fue un acto político en respuesta pero al criterio de él del pedido ciudadano. Eso, político, pero... Usted lo ha dicho, es algo burdo. Pero locazo, ¿no? Ah, eso sí, bueno, vamos a decir que es locazo, que no encuadra dentro de lo que es un presidente, sí, pero eso no, pero por eso no vamos a decir que es un delito. O sea, mire cómo terminó. Claro, con un Congreso hiperhostil que se la tenía jurada, que estaba a punto de, digamos, construir una vacancia. Hombre, sale a decir, te voy a cerrar sin ninguna posibilidad de hacerlo. Locazo completo. Claro, existía una vacancia para el día 7, ¿no? De diciembre, a las 15:30 horas que se iba a asistir el presidente. ¿No? Pudieran haber sido algunos, puede haber muchos motivos. Como yo puedo decir, como ya le dije, yo lo voy a matar con brujería, tal, por muchos motivos. Pero la pregunta, estamos en un estado de derecho. Tú me hiciste brujerías. No podemos someter a procesos a todas las personas por hechos que no nos gusten, sino por hechos que tengan al menos una relevancia jurídica de carácter penal. Y en este caso del presidente Castillo, le voy a explicar qué ha pasado, porque está en prisión, por una sencilla razón. Porque se hizo una monstruosidad jurídica del concepto de rebelión. Porque nuestro código señala el delito de rebelión es el que se alce en armas para deponer al gobierno legalmente constituido. Sin embargo, no, textualmente el artículo 3, perdóneme, doctor. Perdóneme, el artículo 346 del Código Penal dice: el delito de rebelión se consuma cuando alguien, comillas, se alza en armas para variar la forma de gobierno, deponer al gobierno legalmente constituido o suprimir o modificar el régimen constitucional. Usted lo ha dicho. ¿Qué dice el primer elemento descriptivo? Se alza en armas para variar la forma. Pero claro, el Castillo creía que la Fuerza Armada lo iba a apoyar. Imaginó eso. O sea, significa que ahora Castillo está procesado por creencias. Aquí el Código Penal no sanciona creencias. El Código Penal tiene que sancionar hechos contrastables con la realidad. No puede sancionar por creencia. Es decir, doctor, una pregunta. ¿Qué le ha dicho su cliente cuando usted le ha preguntado, oye, ¿por qué hiciste eso?
Sí, efectivamente, cuando yo asumí el caso de Pedro Castillo, le pregunté, ¿qué le impulsó a usted a leer este documento? ¿Y qué dijo? Y la respuesta me dijo lo siguiente, fue un acto político en respuesta al pueblo. Y me alcanzó, y eso está en el expediente, ¿no? Los recortes periodísticos donde decía Castillo cierra el Congreso, el pueblo te pide que cierres el Congreso es corrupto, ¿no? Eso, o sea, la respuesta. Eso se lo decía Keiko Fujimori para librarse de él. Madre mía. ¿No? Bueno, Entonces, el tema, como le digo, estamos dentro de un país, dentro del derecho. No estamos para sancionar creencias, conductas que no nos gusten o no nos gusten. Y como le decía, si no le gustaba, si este acto del presidente Pedro Castillo se consideraba que no estaba a la altura de un presidente de la República, debió ser puesto a disposición del Congreso y sometido a un juicio político, pero no convertirlo en delito forzadamente bajo el cliché de decir que ahora el delito de rebelión también puede ser de naturaleza psíquica. Eso es lo que ha dicho César San Martín. O sea, ahora ya no cita alzamiento en armas, sino simplemente causar un temor y decir, mira, voy a hacer un golpe de Estado y se asustan y es un golpe de Estado. Imagínense cómo ha variado de la noche a la mañana el concepto del delito de rebelión. Y bajo esa figura, señor Hildebrand, ¿qué sucede? No tenemos pues seguridad jurídica en el Perú, ¿no? Y eso nos puede soplar detrás de los oídos a cualquiera que es investigado o procesado o denunciado. Entonces, y esto lo dijo un miembro del Tribunal Constitucional, lo dijo, que correcto. aquí estamos para, para aplicar correctamente, ¿no?, la dogmática penal y no para hacer, pues, extraer conceptos y adecuarlos según la persona o quien nos guste o no nos guste, como sucedió con Pedro Castillo, porque ahora el delito de rebelión se ha convertido simplemente en un acto psicológico. Y eso es lo que reclamamos. Correcto. Luis Medrano, abogado de Pedro Castillo, está con nosotros. Le agradezco mucho haber estado aquí. Gracias, César, gracias. Buenas noches.